Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy vamos a hacer ñoquis de calabaza rellenos. Se vino el frío y nada mejor que comerse un buen plato de ñoquis bien calentito, y es por eso que hoy te traigo estos clásicos ñoquis de calabaza, pero como siempre nosotros en Cocina de Restaurante en Casa nos gusta llevarlo un pasito más. Le vamos a agregar este corazón de mozzarella que le va muy bien, y vamos a hacer esta crema de jamón y queso que es muy fácil y hace el plato perfecto, el acompañamiento perfecto para estos ñoquis. Así que te invito a que te quedes a ver el paso a paso de este video y nos ayudes suscribiéndote al canal, cliqueando en la campanita y dejándonos tu me gusta. Todos los ingredientes los vas a encontrar como siempre al final del video y acá abajo en la cajita de descripción. Así que dicho todo esto, vamos a cocinar. Lo primero que vamos a hacer para empezar con estos ñoquis, acá tenemos el puré de calabaza o de zapallo. Ya está frío, te preguntarás cómo lo hice. Muy fácil, cortás un zapallo o calabaza a la mitad, lo pones en una bandeja, lo condimentás con sal y pimienta y un poquito de aceite y lo llevas al horno 180 grados aproximadamente 45-50 minutos hasta que queda bien tierno. Le sacás la pulpa con una cuchara y lo pisás con un pisapapa, y cuando lo tenés a temperatura ambiente te va a quedar así. Una vez que lo tenemos así, vamos a ir, mirá, agarramos una cuchara, vamos a abrir como un huequito, vamos poniéndole un huevo, lo mezclamos bien. Y acá le vamos a agregar harina que yo estoy usando, harina 4 ceros. Si tenés harina 3 ceros es lo mismo. Le pones un poco de sal a la harina porque no tiene solamente la calabaza, tiene sal. Le vas a poner un poquito y mezclamos. Mientras mezclamos la harina, te digo, yo usé zapallo. ¿Por qué? Es lo mismo usar zapallo de calabaza, pero la calabaza, aunque la hagas al horno, siempre un poco de agua de más tiene. Y si usas calabaza, la tenés que filtrar muy bien después. ¿Por qué? Porque el secreto para que los ñoquis te queden bien suavecitos es usar la menor cantidad de harina posible y no amasar tanto. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a agregarle de a poco la harina y la vamos integrando. Como te dije, hay que usar la menor cantidad de harina posible. Yo estoy usando 250 gramos, tengo acá. Lo ideal sería usar esto, si puedes usar menos mejor, pero lo ideal sería no pasarse para que no queden tan chiclosos. Mezclamos, vamos integrando, y cuando ya vemos que lo podemos manejar con la mano, ya estaría lista la masa. Así es como nos va a quedar la masa. Está un poco pegachenta, le faltaría un poquito más de harina, pero no hay que agregarle tanto. Mira, a mí me quedó un poquitito. Algo que no te dije, pero todavía estoy a tiempo, me olvidé. Mira, nosotros del zapallo que cocinamos, una vez que ya estaba cocinado, usamos 300 gramos de ese puré. Así que para tener en cuenta. Una vez que lo tenemos así, lo dejamos reposar 5 minutos y ya empezamos con los ñoquis. Para hacer los ñoquis, acá si vas a hacer ñoquis comunes, cortás trocitos, haces choricitos, los cortás y le das la forma. Como estos van a ser rellenos, mira, agarrás un poquito de la masa, la pasás un poquito por harina, como te dije que estaba blanda, mira, la pasás un poquito por harina, haces como una especie de bolita. Una vez que te queda así, aplastás y acá vamos. Con un cubito de mozzarella, espero que se esté viendo bien, mira, un cubito de mozzarella, le pones un poquitito más de masa por arriba y ahora sí, vamos enrollando bien esto, que quede bien tapada la mozzarella. Y así nos va a quedar enrollando, perdón, haciendo bolitas. Y así nos va a quedar. Para terminar, lo pasamos por un poquito de harina y los vamos poniendo en un plato o en una tabla mientras vamos haciendo todos. Acá es importante que los hagas más o menos todos del mismo tamaño para que tarden lo mismo en cocinarse después.
Así es como nos van a quedar los ñoquis una vez que están hechos. De estas cantidades, acordate, fueron 300 gramos de puré de calabaza y 250 de harina aproximadamente, porque a mí me quedó un poquito. Te van a salir 3 porciones. Las porciones se calculan unos 10 o 12 por persona. Acá tengo 2 porciones, la otra la voy a congelar, hoy somos 2. Ponemos a hervir el agua y mientras tanto los dejamos que se vayan oreando y vamos preparando lo que va a ser la salsa, la crema de jamón y queso. Cuando vemos que el agua de los ñoquis empieza a hervir, en una sartén con un poco de aceite de oliva vamos a saltear la cebollita de verdeo picadita bien chiquita, una pizca de sal para que vaya sudando y acá también vamos con el jamón cortado en unos cuadraditos, yo lo tengo en fetas, lo podés cortar también en bastoncitos mejor llamados lardons, pero así en fetas y en cuadraditos está bien. Mezclamos esto y vamos a dejar que se cocine a fuego mínimo unos 2 minutitos. Y mientras se va cocinando la cebollita con el jamón, tenemos agua hirviendo, agua con sal, vamos a ir poniendo los ñoquis. Y acá los vamos a cocinar a fuego máximo como toda pasta, hasta que floten. Los ñoquis cuando están listos flotan. Ahora sí, una vez que tenemos los ñoquis acá, volvemos a la sartén y vamos con la crema de leche. Le ponemos un poquitito de sal y de pimienta a gusto. Queso rallado, le vamos a poner aproximadamente casi todo. Nos vamos a dejar un poquito para ponerle arriba cuando ya estén servidos los ñoquis. Mezclamos y cocinamos esto a fuego medio hasta que estén los ñoquis listos y después los vamos a salsear acá dentro los ñoquis. Y cuando vemos que los ñoquis flotan, es el momento de sacarlos con la espumadera. Acá mandale también un poquito del agua de cocción, no le pasa nada. Y los pasamos a la crema, los salteamos 2 minutos en la cremita esta de jamón y queso que está espectacular. Y ya te muestro lo que queda esta locura. Y mirá lo que quedan estos ñoquis una vez que salen de la sartén con la salsa. Esta delicia la vamos a acompañar con una buena copita de un rico vino tinto. Y esto mirá, lo vamos a terminar con un poquito de queso rallado. Y mirá, vamos a cortarlos que te voy a mostrar cómo están adentro, mirá. Mirá lo que te quedan estos ñoquis rellenos espectaculares. Si te gustó la receta, te invito a que te suscribas al canal, me dejes tu me gusta, cliques en la campanita y nos ayudes compartiendo este video para que podamos seguir haciendo más contenido como este. Te dejo con los ingredientes, nos vemos en la próxima receta.